¿Para qué nos alcanza a los mexicanos con lo que ganamos y en qué nos lo gastamos, lo que tenemos? ¿Está enfocado directamente en la alimentación? ¿Va hacia los lujos, hacia la denominada canasta digital que hace años forma parte de nuestros gastos diarios? Es parte de lo que podemos empezar a vislumbrar también con lo que reveló justamente la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, que el INEGI recién presentó resultados con lo que fueron las cifras del 2020, y hay disminuciones en cuanto a lo que llega a casa y lo que se gasta. Y también esto puede influir muchas veces en qué se puede comprar de una canasta básica que en sus precios ha aumentado. ¿Y qué connotaciones tiene todo esto? Para hablar más de este tema nos acompaña Juan Carlos Anaya, quien es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien le agradezco mucho que nos pueda tener esta oportunidad de enlazarnos con él, de platicar y preguntarle, director, primero, después de lo que daba esta pequeña introducción de ver los egresos e ingresos y con la situación de la canasta básica, yendo hacia lo que es pues el consumidor y quienes se dedican a proveer estos productos, ¿qué tanto impacta que en los hogares mexicanos pues ya no entra la misma cantidad de dinero, considerando también que pues la pandemia trajo despidos, trajo que las personas casi no gasten en algunos sitios? ¿Hacia dónde podemos decir vamos con esta situación de los ingresos y egresos en las casas mexicanas? La verdad, este reporte que hacemos de la encuesta que hace el INEGI hacia los gastos de alimento, vemos que del 2018 al 2020 gastamos más, porque lo último que dejamos de hacer es de comer. Claro, dejamos de ir a restaurantes y todo, donde hubo una caída importante y pérdidas del empleo, pero vemos que de 2018 a 2020 los hogares gastaron un 16.5 más en alimentos. Principalmente, uno de los aspectos es la proteína animal, que representa el que gastamos, principalmente lo que es pollo, huevo, carne de res, leche, que son productos muy necesarios, pero también en el caso de tortilla vemos que el consumo bajó un poquito porque se destina en restaurantes, taquerías, 7.8 a un 7.6 en el gasto de tortillas. Pero también vemos aspectos muy interesantes. La gente comió más en su casa y vemos un aumento en el consumo de vegetales y frutas, lo cual hace ver que las familias ya se están alimentando de mejor forma, igual el caso del pescado. Sean hábitos de consumo derivado que con la pandemia tendemos a comer, a desayunar en nuestras casas, y el incremento que hubo en el gasto es que dejamos de gastar y salir de vacaciones por el tema de la pandemia y el tema del gasto en alimentos. Este aspecto del consumo, director, entonces está beneficiando al campo mexicano. ¿Sí podríamos decir que sí les ha ido bien con todo este cambio de hábitos en cuanto a la alimentación se refiere, o todavía no se refleja exactamente ahí el que el consumo haya mejorado, sobre todo en los temas de productos naturales? Entiendo, podemos hablar de lo que se consume en un mercado, en las verdulerías. ¿Sí le está yendo bien entonces al campo, a quienes se dedican a la producción de estos productos para los hogares mexicanos? Sí, digo, el sector agropecuario, porque el campo es muy grande, pero el sector agropecuario sí ha trabajado todo el año, es un sector resiliente, y como tú sabes, en las cifras del INEGI, el único sector que creció en 2020 y en lo que va del 2021 sigue creciendo es el sector agropecuario, derivado de la atención al consumo nacional, que nunca ha faltado en las familias alimentos suficientes. Lo que ha faltado son los ingresos, que como tú señalas, esto sí está impactando porque se han perdido empleos, y también últimamente hemos visto efectos en los productos de la inflación, que principalmente ha dañado a las familias porque tienen que gastar más, porque sí, los precios se han ido para arriba en virtud de que con el hábito de consumo de dejar ir a restaurantes fuimos más a las tiendas de autoservicio, a los abarrotes, y eso incrementó, y no solo en México, en el mercado de Estados Unidos. Y el campo, yo creo que al sector agropecuario le ha ido bien en cada uno de sus sectores.
Esto se puede considerar, claro que es positivo, pero se puede considerar que va más allá de los mensajes que hemos estado escuchando, principalmente de sectores como el restaurantero, como ya lo señalaba usted, que es de los que más se han quejado y claro, señalan que pues las limitaciones que impone la situación de pandemia los afecta. Pero poco hemos escuchado entonces de lo que es este consumo que ustedes señalan y detectan en este análisis, que ha beneficiado a estos negocios muy pequeños que incluso llegaron a estar en riesgo de desaparecer por otro tipo de negocios como tiendas de conveniencia y cadenas nacionales o internacionales. ¿Esta tendencia, consideran ustedes, puede continuar este 2021 mientras aumentan restricciones por causa de la tercera ola, por ejemplo, en este momento? Sí, lamentablemente lo que vemos en 2021, de acuerdo a algunos análisis, y no solo en México, es que se va a empeorar el tema de la alimentación, porque la gente a perder sus trabajos pierde ingresos, y con la alza que estamos teniendo de los precios de los alimentos y de algunos otros productos, pues queda fuera del alcance muchos alimentos a las familias que más lo necesitan y los que menos ingresos tienen. Entonces, la realidad sigue, hay que hacer un esfuerzo en el gobierno y las empresas por mejorar los ingresos de la gente, cómo reactivamos el mayor empleo, pero más que nada, cómo generamos más ingresos a las familias para que puedan comer en una forma adecuada y no tengamos una pobreza que nos lleve a problemas de que la gente tenga una pobreza alimentaria. Hacía mención, director, el tema de la tortilla y me quisiera devolver un poco con eso, porque ya hace una semana se detectó cuando los productores de masa y tortilla pues aumentaron los precios porque tampoco para ellos estaba siendo rentable, pero esto también cómo puede reflejarse, suponiendo y considerando que la tortilla pues sigue siendo parte importante de la alimentación, tal vez no todos los hogares, pero sí es muy caracterizado y focalizado en un sector cuyos ingresos son muy bajos en el país. Sí, mira, dentro de la encuesta, el sector de la tortilla representa del gasto el 10%, más de 26,000 millones trimestrales gastamos en tortilla. Del mes de agosto del año pasado a este mes de agosto, es que el maíz, por temas de demanda de China, por temas climáticos, principalmente en Brasil y otros países, el maíz se ha incrementado en el mercado de futuros de Chicago 70% y el maíz ya en el mercado nacional 55%. Eso ha encarecido la materia, las cuales han tenido que aumentar el precio de la tortilla en el periodo anual entre el 12 y 15% el aumento del precio de la tortilla. En la Ciudad de México teníamos una tortilla el año pasado 12.50 y ahorita la tortilla ya está en 18 pesos, o sea, se ha incrementado en 4 pesos por kilo, pero es derivado a que el precio del maíz derivado de estos temas la demanda mejor de China de maíz porque no producimos el maíz suficiente. Director, pues le agradezco mucho lo que nos acaba de ayudar a entender después del análisis que ustedes hacen y vaya que no teníamos contemplados ciertos de estos aspectos, me parece, nos fuimos más por los otros sectores, pero al menos si el consumo ha cambiado, esperemos que el ingreso también aumente para que se puedan poder adquirir más de estos productos y si no, pues se va a descomponer esta cadena que puede ser favorable para sobre todo sectores productivos como el agropecuario. Muchísimas gracias por su compañía y que tenga un excelente martes. Gracias, Francisco, y estamos a la orden.